Hoy ha sido Madrid. Con estas protestas, las organizaciones agrarias se hacen oír en la capital de España. Es la penúltima parada de unas movilizaciones que no cesan desde hace una semana. La llama de las protestas está encendida y el campo está que arde. El campo y todo lo que supone para esta comunidad. Muy buenas noches. De eso vamos a hablar en esta media hora larga que tenemos por delante. El campo es mucho más que una actividad económica, sostiene al medio rural y en una comunidad como la nuestra, como Castilla y León, eso es decir mucho. Hoy abordamos esas protestas, abordamos el origen, las posibles soluciones, todas a medio y largo plazo, y lo hacemos además con invitados de primera. Con Jesús Julio Carnero, consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Con Donaciano Dujo, presidente regional de Asaja. Muy buenas noches y gracias también por estar aquí en esta semana tan movida. Muy buenas noches y gracias a vosotros. También nos acompaña quien es la voz de una de las partes más implicadas, Isabel del Val, que es la responsable, la secretaria de la Asociación de Distribuidores de Supermercados de Castilla y León. Muy buenas tardes. Muy buenas noches, gracias. Y Raúl Santeufemia, secretario de Acción Sindical de UGT, que estará aquí, entre otras cosas, porque tiene mucho que decir también sobre el salario mínimo interprofesional. Pero, ¿qué les parece si antes de nada vamos a ver un pequeño informe sobre esas movilizaciones que les decíamos se están celebrando desde hace una semana por toda España? La revolución de los tractores ha resonado en medio de las ciudades. Porque hay muchos motivos para manifestarnos. Agricultores y ganaderos no se lo han pensado dos veces. Han invadido capitales como Salamanca o Zamora. Llevamos mucho tiempo sin percibir unos precios justos por nuestros productos y de que el campo ya no aguanta más. Han cortado carreteras en Jaén y se han enfrentado a cargas policiales en Extremadura, hartos del trato que están recibiendo. Ya vale de tanta ataque, tanto que sí parece que nos dan de la paz, que la paz no nos la dan por nada. Os cuesta al ciudadano al año 132 euros, es una cantidad, pero digamos que estáis comiendo más sanamente. Lo que están consiguiendo la sociedad en su conjunto, los gobiernos con dejarnos a los pies de los caballos, lo que están consiguiendo es que nosotros abandonemos en beneficio de terceros países. Los costes de producción hacen insostenibles muchas explotaciones, las facturas de los seguros fertilizantes, el combustible, la electricidad y ahora el salario mínimo no paran de crecer. El campo empieza a vivir del crédito y cuando el campo vive del crédito estamos supeditados a la desaparición. Desde hace tiempo a los agricultores y a los ganaderos no les salen las cuentas. Que lo que no puede ser es que nuestros productos se multipliquen por 10, 20, 100 y hasta por 600 cuando el consumidor va a alinear a comprar. Por eso piden al Gobierno un control de precios y de la cadena alimentaria. Es urgente, no pongan dinero, pongan medios, que es lo importante, medios. Y los medios es llevando gente a los pueblos. Porque ellos defienden, son los que mantienen vivos los pueblos y se ocupan de cuidar el medio natural. Estamos aquí también para que no nos acusen del cambio climático, somos el único sector que descontamina. El daño que causan los corzos, los ciervos, los jabalíes y los conejos está calculado ya en 12 millones de euros en la Comunidad de Castilla y León al año de pérdidas. Esa factura la tiene que pagar toda la sociedad, no solo nosotros. Y han salido todos a una. Ha habido una convocatoria de estas características, por algo será. Para que todos los españoles les escuchen. No estamos dispuestos a que se nos siga criticando y se nos siga demonizando como lo están haciendo todos estos grupos. Los tractores seguirán pisando asfalto en lugar de tierra, mientras duren las reclamaciones de los productores para poder vivir dignamente del campo. Así están las cosas. En ese informe de Sandra Basallo, nuestra compañera, ha intentado resumir lo que hay detrás de esas protestas. No es un problema sistémico que afecte en un momento puntual y solo a España, es un problema estructural que afecta también a todo el mundo y sobre todo a Europa, y que implica lógicamente a los trabajadores del campo, pero también a las administraciones nacionales, europeas y autonómicas y a los grandes grupos de distribución y monopolios del sector de la alimentación. Pero si hay un problema identificado, al menos para el ministro de Agricultura, esa es la ley de cadena alimentaria y los precios que ponen los intermediarios. Comprendo su indignación, que yo como ministro
comparto enteramente. No nos podemos permitir no solo la pérdida de valor económico, sino también de reputación de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. Por eso, yo estoy convencido de que la distribución será sensible, sin duda a ello. Consejero, escuchábamos al ministro, la distribución, ahí están puestos todos los focos, uno de los focos. ¿Qué se puede hacer desde Castilla y León sin intervenir directamente en los precios? Mire, yo comparto parte de lo que ha dicho el ministro. Vaya por delante eso. Yo creo que todos formamos parte de una cadena alimentaria, el sector productor, es decir, los agricultores y ganaderos. Luego está la industria agroalimentaria, la transformación, y por otro lado está la distribución. Tenemos que conseguir que haya un equilibrio en esa cadena. Y no vale con, de alguna manera, apuntar a uno de esos eslabones, porque de lo que se trata no es de la confrontación, y sí de la concertación. ¿Qué se puede hacer?, me pregunta usted. Pues yo creo que lo que tenemos que hacer, de hecho nosotros tenemos convocado este viernes un Consejo Regional Agrario en el que vamos a hablar a buen seguro con las organizaciones profesionales agrarias de estos temas, pero el martes que viene nos vamos a reunir con la distribución, porque de lo que se trata es de conseguir que lleguemos a una idea, que es la de la alianza. Es decir, aquí nos va a todos mucho en juego. En primer lugar, a nuestros agricultores. Pero ¿qué hace una industria agroalimentaria sin productos que le aporten los agricultores y los ganaderos? ¿Y qué hace una distribución si no tiene productos producidos por esos agricultores y transformados por esa industria que ofrecer al público? Por tanto, aquí de lo que tenemos que llegar a hablar es de alianzas. Tenemos que hablar de concertación. Tenemos que conseguir que se implanten códigos de buenas prácticas en el sector de la distribución, teniendo en cuenta el valor y el trabajo que realizan los agricultores. Yo creo que esto es un trabajo de todos y no es un trabajo de apuntar todos a alguien. Don Aciano, los agricultores tienen fama de ser un colectivo especialmente crítico, llorón. Esta vez el lobo parece que viene de verdad. Pero ¿cómo podemos identificar el problema? ¿Cuál es el problema real? ¿Esos inputs, esos costes que no paran de crecer o lo poco que les pagan por el producto? Bueno, si me permite, yo lo que primero quiero hacer es dar las gracias a todos los agricultores y ganaderos que en estos días están saliendo a la calle a defender sus intereses y a defender los de todos. Más de 11.000 hombres y mujeres en Castilla y León, más de 1.000 tractores han recorrido las calles, las carreteras de nuestra comunidad de manera pacífica, pero con contundencia, con la cabeza bien alta y con las ideas muy claras, que defienden ni más ni menos poder vivir dignamente de la profesión en la cual desarrollan y están encantados, que es la agricultura y la ganadería. El problema es que no hay rentabilidad en nuestras explotaciones, porque hace 35 años vendíamos el trigo a 30 pesetas, hoy le vendemos a 180 euros. Porque hace 35 o 40 años un lechazo valía 5.000 pesetas. Hoy le vendemos a 30 euros. Porque hace 30 años los costes de producción eran infinitamente mucho menores. Si a eso le sumamos, que es lo que ya nos ha colmado la gota, que parece que hay ciertos grupos de presión, ciertos grupos de otros sectores, que están criminalizando el sector como que somos los que tenemos la obligación de mantener el medio ambiente, de mantener los animales, pero no podemos dignificar la situación. ¿Por qué? Se nos echa la culpa del cambio climático y yo tengo que decir claramente no. Se nos echa la culpa de que nuestra alimentación, la carne es mala, no se puede beber leche, el azúcar no sé qué, todo es malo. Y yo tengo que decir que la dieta mediterránea es orgullo de este país y que por lo tanto es nuestra base de alimentación. Y lejos de ser mala es todo lo contrario. Somos conjuntamente con otros sectores el motor de la economía. Los animales salvajes están matando nuestras ovejas, están perjudicando nuestro sector, están contaminando de enfermedades nuestra cabaña ganadera. Es una vergüenza cómo la Confederación tiene los ríos, tiene las infraestructuras. En definitiva,
Cuando no hay rentabilidad y además tienes a todos los sectores, a las administraciones europea, nacional y también autonómica, que todos son trabas las que te ponen, el campo se harta y sale a la calle a defenderse. Porque se vende a pérdidas. A veces, porque se vende a pérdidas. Luego y ahí hablaremos vamos, de ello. ahí vamos. Ahí vamos con Isabel del Amo, antes le ha dicho del Val, disculpe. Isabel del Amo es la portavoz, la secretaria de la Asociación de Supermercados de Castilla y León, pertenecen también a la Federación Nacional. Se ha puesto el ojo en ustedes. Bueno, lo que se compra, sí. de lo que se paga a un agricultor, sobre todo lo que tenemos, porque Don ha hablado del trigo, pero yo voy a hablar de la fruta, de una manzana, de lo que se paga al agricultor, al horticultor por una manzana, a lo que llega hay una diferencia abismal. ¿Dónde se va ese dinero? Vale, perfecto. Bueno, antes de nada también quería aprovechar yo en este caso a dar las gracias precisamente a Televisión en Castilla y León porque nos haya invitado a participar en este debate que consideramos fundamental. Nosotros estamos siempre abiertos a todos los foros y todas las mesas donde se hable de cadena alimentaria porque consideramos y estamos comprometidos con este sector como no puede ser de otra forma. Dicho esto, me comentabas precisamente qué es dónde se va el dinero. Vale. Nosotros tenemos claramente, cuando vendes un producto, aplicas un margen comercial sobre lo que tú estás comprando, que nosotros generalmente compramos a la industria y a los envasadores, ¿no? Entonces, tienes un margen comercial y de ahí detraes los servicios que nosotros estamos generando un valor añadido a los productos, porque desde que llegan a nuestras plataformas logísticas hasta que nosotros también hacemos una labor que les tenemos puestos a la venta y ahí sí que en muchas ocasiones, y si aludimos al tema de la fruta, en muchas ocasiones tenemos, depende lo perecedero que sea la fruta, lo tenemos rápidamente puesto y hay mucho trabajo detrás y mucho trabajo de trabajadores nuestros que trabajan por la noche para que a las 9 de la mañana, cuando se abra un supermercado, esté el pescado del día antes de 24 horas, esté la fruta y demás. Eso todo tiene un coste. Y estamos viendo que realmente si analizamos después el margen real, el margen neto con el que trabajan nuestras empresas, vemos que está en el entorno de un 2%, que en ningún caso podemos considerar que sean unos márgenes abusivos. Eso es lo que realmente nosotros por eso no casa muy bien cuando hablamos también en este debate de márgenes abusivos por un lado y hablamos de venta-pérdida por otro. Entonces, aquí hay un poco... Luego te lo explico yo. Vale, perfecto, fenomenal. Pues nada. Luego seguimos. Todas estas manifestaciones, todas estas protestas han coincidido con dos situaciones laborales que no se habían dado hasta ahora, al menos han salido a la luz ahora. Por un lado, los datos del paro y de la EPA. El sector agrario es de los más perjudicados, donde más ha subido el paro. Y por otro, ha coincidido en el tiempo con esa nueva subida del salario mínimo interprofesional a los 950 euros. Bueno, pues a todo esto el presidente de la Junta de Extremadura lo achacaba directamente la crisis del sector agrario y de las manifestaciones, uno de los motivos a la pérdida de renta por parte de los agricultores debido también a que no pueden pagar esos salarios. Y al día siguiente, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, decía esto sobre las manifestaciones en el sector del campo. Lo escuchamos. Sería bueno que desde la Junta de Extremadura no se dejen llevar por las movilizaciones y las grandes declaraciones de la derecha terrateniente, carca, que intenta mantener una situación en el campo de sumisión. Y el campo tiene problemas estructurales, pero los problemas estructurales del campo no se pueden resolver con salarios de miseria. Raúl, ¿qué tiene que decir? Bueno, antes que nada agradecer a Televisión en Castilla y León el poder estar aquí en este espacio, sobre todo también priorizar desde UGT, desde mi organización, tanto a nivel confederal como en el 100% de los estamentos que puede haber en todo el Estado español, el apoyo y sobre todo el impulso y el aliento de nuestra organización a todos los agricultores, sobre todo a los pequeños agricultores que están en estos días en la calle, en esta reivindicación y en esta lucha, y como tanto mi organización y también con nuestro apéndice desde UPA, pues totalmente nuestro impulso, nuestro apoyo a esta reivindicación y que mantenga claramente esta lucha en el día a día.
Como se ha podido escuchar, claramente nuestro secretario general enfocaba primero sobre el presidente de la Junta de Extremadura, claramente marcaba esa ideología o ese movimiento político que es de la derecha, en el que al final, históricamente en el campo, con esos problemas que tienen de endógenos, porque al final es así claramente como campo marcado, es el carca o la sumisión que tiene la derecha históricamente en el sentido de políticas que está haciendo hacia el campo en nuestro país, en el cual al final está manteniendo la sumisión con salarios totalmente devaluadores y degradantes al que explota como trabajador y también al que claramente intenta cada mañana, tanto con su explotación agrícola como ganadera, con todas esas políticas totalmente nefastas que al final de verdad están ayudando directamente a aquel agricultor o aquel ganadero que cada mañana intenta sacar adelante y se quede lo máximo posible en beneficio y no claramente en esas políticas erróneas que está marcándose la derecha carca, no al final está dando carca al ganadero o al agricultor extremeño que ese día me ha marcado con Extremadura, sino solamente se refería hacia ese movimiento de la Junta de Extremadura de la derecha carca. Entonces, como tal, ya no es más ni menos aclaración, se ha escuchado ahora mismo y agradecer también estos segundos de mi secretario general que marcaba sobre todo hacia las políticas de esa derecha que durante tanto tiempo en nuestro Estado español está marcando unas políticas erróneas y como tal también pues vuelvo otra vez a remarcar desde mi organización el apoyo y el mantenimiento de esa reivindicación del agricultor y ganadero. Pues no sabía yo que en Extremadura estuviera gobernando la derecha carca, pero yo debo de vivir en otro planeta, ¿no? Porque creo que no es así. Pero bueno, según te oigo hablar, creo que en Extremadura debe de estar gobernando la derecha carca. Vamos a ver. Marcaba el tema de la derecha final de políticas estatales, políticas en algunas comunidades autónomas, que al final claramente marcaba hacia esa derecha carca. O sea, claramente no el gobierno actual o el gobierno de esas políticas, sino claramente hacia la simbología de las políticas que han podido llegar erróneas desde mi organización. ¿Quién ha gobernado históricamente en Extremadura? Resulta que debe de ser la derecha carca, según te oigo hablar. Ahí lo dejo. En todo caso, ¿cuál es lo importante en este tema? Mire usted, lo importante en este tema es que el agricultor tenga rentabilidad y su explotación sea productiva, porque a partir de ahí podremos hablar de precios, podremos hablar de buena vida, podemos hablar de buena situación, podremos hablar de bienestar, para él y para todos los que le rodean. De eso se trata. Es decir, nadie se opone a que una persona, por el hecho de ser trabajador, tenga un buen salario mínimo interprofesional y digno. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que nuestras explotaciones tienen que ser lo suficientemente productivas para que eso se pueda producir. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que estamos en una situación que yo la califico de inestabilidad. Como bien decía Donna, inestabilidad en los precios y en los márgenes comerciales, pero no solo en eso. Inestabilidad en los mercados, pensemos en los aranceles de Estados Unidos o en el Brexit. Inestabilidad climatológica, pensemos que hoy aquí en Valladolid, como en el resto de las provincias de la comunidad y de nuestros pueblos, a mediodía hemos estado en mangas de camisa. Claro, que el tiempo cambia. El 4 de febrero. Inestabilidad, y eso implica que haya un problema agrario con el tema de los seguros. Inestabilidad en cuanto a las condiciones y exigencias medioambientales. Fíjese usted todo lo que tiene que ver, y aquí ha quedado dicho, con la fauna salvaje y las exigencias que Europa nos está señalando y a la cual queremos estar todos sometidos. Pero ahí las administraciones también tienen mucho que decir, y se lo dicen desde esa rentabilidad y inestabilidad negociadora en la PAC. Queremos una PAC en la cual al menos la financiación sea idéntica a lo que está siendo la actual PAC. Todo eso, toda esa inestabilidad nos aboca a una mala imagen del sector, que yo ya no sé si es la causa o la consecuencia, pero en esa realidad nos encontramos. Y todo eso tenemos que darle la vuelta con la participación, con la colaboración de todos, en la cadena alimentaria y fuera de ella, con las organizaciones profesionales agrarias, con los sindicatos, con todo aquel que tiene algo que decir en esta sociedad por el bien de nuestro campo, porque nos jugamos mucho. Mire usted, nos jugamos que si queremos tener grandes ciudades, necesitamos tener buenos pueblos. Y para tener buenos pueblos tenemos que tener sector agrario y tenemos que tener una buena agricultura y ganadería. Yo lo primero que tengo que decir al respecto del salario mínimo interprofesional es las manifestaciones estaban convocadas antes
de que se tuviese conocimiento de que iba a ser la subida del salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, no es la razón de que estemos en la calle el salario mínimo interprofesional. Castilla y León hay 40.000 autónomos. Los 40.000 autónomos tenemos 20.000 obreros, que dejan de ser obreros a los 4 días que están en nuestra casa. Porque cuando tú coges en este sector una persona, pasa a formar parte de la explotación. No hay dueño ni hay obrero. Hay que trabajar la explotación. Es más, siempre son de continuidad y que quedan como amigos o como familiares. Por lo tanto, que no se diga que el sector agrario es carca, es de derechas, la subida del salario, porque eso es mentira en toda España. Y quien ha salido a la calle son hombres y mujeres que no tienen rentabilidad suficiente. Las declaraciones hechas por el representante de UGT son desacertadas y desafortunadas. Y él tendría que haber salido al día siguiente diciendo: me he equivocado, corrijo y doy el apoyo a los agricultores locales. Mientras no lo haga, ha mentido a los agricultores y les ha ofendido, por lo menos a los de Castilla y León. Yo quiero hablar de los precios, porque estamos centrándolo mucho. Y de hecho el debate se ha ido últimamente por ahí. Ustedes han tenido reunión esta mañana con el ministro, también las van a tener la próxima semana. ¿Cuánto pagan? Ya no hablo del cereal. ¿Cuánto pagan por un manojo de puerros? ¿Cuánto le pagan a un agricultor? Vamos a ver, hemos estado viendo aquí, y me he fijado, de un sector como es el de la patata en Castilla y León. 20.000 hectáreas aproximadamente, en todas las provincias con mayor o menor, dientes de sierra siempre cuando se lo pagan al agricultor, pero casi estabilidad en lo que le pagan o lo que el consumidor paga. Este año reciente, las patatas arrancaron con buen precio en Andalucía y por ahí, pero cuando se llegó a Castilla y León, nos las han pagado de media a 0,20 céntimos el kilo. ¿Cuánto vale un kilo de patata? Espera, que te lo voy a decir yo, Nati. Vale. Es que ayer coincidía que fui a ver cómo estaba el tema. Y no voy muchas veces, lo tengo que decir, pero ayer fui. Patatas de la zona norte, en una caja ni más ni menos, y no de exquisita, no tienen un lacito rojo, ni se ha hecho con ellas nada. A 1,15, 1,20. 6 veces más de lo que le pagan al productor. Esto no es razonable. Aquí tenemos... Voy a poner un ejemplo. En Castilla y León, en Valladolid, que estamos, está Fasa. ¿Nos imaginamos a alguien que un coche de Fasa saliese a 20.000 euros y luego en el concesionario se vendiese a 120.000 euros? Eso sería imposible. Si yo lo que pido, si lo que el sector pide es transparencia en la cadena alimentaria y que todos los eslabones saquen un beneficio para que esto funcione, porque si no, al final... dejamos de producir patatas, dejamos de producir cereal, dejamos de producir ovejas, leche, y lo van a traer de fuera. No va a tener ni la calidad ni las garantías sanitarias y además va a ser mucho más caro. Vamos a perder los autónomos, vamos a perder los trabajos que tenemos, vamos a no generar riqueza en Castilla y León y, en definitiva, esta comunidad necesita justo lo contrario, necesita hombres y mujeres trabajando con rentabilidad. Isabel, ¿y qué se puede hacer? ¿Qué les ha pedido a ustedes el Ministerio? La semana que viene supongo que irá en la misma línea desde la Junta de Castilla y León, que recorten beneficios, pero eso es intervencionismo. A ver, aquí estamos sacando muchísimas cosas completamente distintas, muchísimos temas que tampoco hay que... Claro, estamos mezclando muchos temas. Estamos mezclando, por ejemplo, el tema de la patata en Castilla y León, que somos un sector prioritario en esta comunidad, en el que confluyen una serie de características que la hacen distinta, porque nosotros tenemos patata aquí, que sale en un determinado periodo del año, que el precio generalmente ya viene impuesto por las zonas... Patata zona norte, por lo tanto es la nuestra. Vale, a ver, no nosotros venimos, el precio de la patata, sabes que como has dicho, viene del arranque de la patata temprana que se produce en otras zonas y viene del sur al norte. Cuando nos llega aquí y sacamos la patata, pues ¿de qué depende unos años con otros? Pues depende de la climatología, fundamentalmente. Depende de la cantidad, y lo tenemos clarísimo, que si no sobrepasamos los 20.000 hectáreas, no tenemos problema con una producción media, no tenemos problema para asimilar esas patatas. ¿Qué ha pasado? Los años que ha habido una sobreproducción, el precio
ha bajado y hemos tenido un excedente. Pero si este año que las hemos comprado a 20 céntimos, que son estas, las estuviésemos vendiendo ahora pues a 40, 50 céntimos, que ya es doblar el precio, habría mucho más consumo y por lo tanto todos saldríamos beneficiados. Cada eslabón conoce sus costes. En concreto, en el tema de la patata, hay un análisis de costes que está hecho por parte del Ministerio donde nos dicen dónde se van, en todos los eslabones que pasan, dónde se van esos costes. Y tienes, como vosotros conocéis perfectamente, los costes de la producción, los envasadores o los almacenistas primero conocen los costes que tienen ellos, que los envasadores no también. Que estas no tienen lacito, que no tienen bolsa. Lo que falta es que se ponga. Claro. Hombre, esas tienen destríos, se clasifican. Quizás lo que falta, digo yo, consejero, es unidad y que se pongan de acuerdo en una mesa interprofesional. Lo he dicho al principio de mi intervención. Mire, no podemos estar en la confrontación, porque eso nos destroza a todos. Pero cuando uno nos arruinamos, ya estamos hartos de callarnos la boca. Espere, que el agricultor y el ganadero tiene razón para hacer lo que está haciendo, manifestarse y quejarse, yo he sido el primero que lo he dicho. Total comprensión en cuanto a esa situación. Pero a partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer lo que es más importante y el arma mejor que tenemos los seres humanos, que es comunicarnos. Y comunicarnos implica hablar con el sector productor, hablar con el sector de la industria agroalimentaria, hablar con la distribución. Y a la distribución, porque nadie puede imponer precios, estamos en una economía libre de mercado. Ahí estamos. Entonces, ¿de qué se trata? De que a la distribución, y es lo que le va a pedir quien les está hablando, es que hagan un esfuerzo por establecer códigos de buenas prácticas comerciales en el sector agroalimentario. Y eso es muy importante que lo consigamos. Y en relación a la patata, una cosa, y hago un paréntesis. Estamos luchando todos, y cuando digo todos, es la distribución, la transformación, los productores y la propia administración regional, para conseguir una interprofesional de la patata regional. Porque ese es el ámbito de juego en el cual todos pueden exponer sus preocupaciones y sus problemas y entre todos solventarlos. Tenemos que conseguir que todos los productores se unan a dicha interprofesional, que a día de hoy no la hemos logrado, pero tenemos que intentarlo, es fundamental, es esencial, porque esos son los mecanismos e instrumentos que nos van a permitir conseguir que nuestros agricultores y nuestros ganaderos tengan una situación cómoda. Raúl. Sí, sobre todo, retomando la intervención antes de don Laciano, me gusta escuchar claramente que el SMI no es el problema de la gente que ha salido estos días atrás a la calle. El SMI, claramente, esos 2,5 € que apuntaba también desde UGT diariamente para el trabajador del campo, no está siendo el problema, ni es el problema del campo. Y sobre todo también la aclaración desde don Laciano, desde Asaja, en el que estaba convocado anteriormente a la subida del SMI, como tal también importante esa aclaración. Las políticas tanto europeas, estatales como comunidad autónoma siguen blindando y protegiendo mucho más al comercio que al agricultor. Hacemos claramente la interpretación de que salgamos de este plató o cualquiera que nos esté viendo en televisión baje a la mediana y gran superficie ahora mismo de su barrio, debajo de su casa, e intente buscar un producto agrícola o ganadero de 50 kilómetros a la redonda y también compare el precio de si lo encuentra, porque hay frentes enteros en el que puede encontrarlo, en el que haya algo que esté a 50 kilómetros a la redonda de su supermercado, de donde vive, y compare el precio de aquellos alimentos o productos que vienen de más allá de 1.000, 2.000, 3.000 kilómetros, fuera sobre todo de esas políticas europeas que se han marcado. O sea, ese libre comercio, ese libre mercado que apuntaba el consejero, en detrimento al final de que está cada día intentando trabajar su tierra, claramente marcamos eso, en el que cualquiera puede bajarse al supermercado, ver una gran variedad de productos en el cual pueden venir desde Latinoamérica hasta otras partes más allá de la propia Comunidad Europea. Sin esos controles. Y sobre todo el precio. Tú intentas buscar cualquier producto, una alubia o una patata, en el que los últimos 50 kilómetros claramente, como podemos hablar claramente de la parte logística de la última milla, y compare el precio claramente de todo aquello que viene, y sobre todo sin sus controles, que también está muy marcado, en el que aquí en Europa, como en Castilla y León, se está marcando muy mucho el tema tanto de salubridad, el tema de marcar claramente el empaquetamiento, el tema de marcar claramente la trazabilidad de dónde viene, los derechos y convenios y prestaciones que pueden haber entre los trabajadores y convenios de los trabajadores. Entonces, como tal, otra vez más, las políticas europeas, estatales y de comunidad autónoma vuelven otra vez a premiar y a blindar mucho más el comercio
que lo que es al final el propio agricultor. Isabel, un apunte, sí, es que nos quedamos casi sin tiempo. Si me dejas, me gustaría contestar rapidísimamente. Por un lado, hablaba el consejero del tema de las prácticas comerciales desleales, completamente de acuerdo en que esas prácticas tienen que estar aisladas. Son temas que son, cuando han surgido, temas muy puntuales. Yo tampoco puedo hablar por toda la distribución, sino las empresas que represento. Son temas muy puntuales y a nosotros nos gustaría que esas prácticas comerciales quedaran totalmente aisladas. En el tema que comentabas, que no hay producción local, ahí tenemos que decir que nosotros, precisamente en España, y igualmente en Castilla y León, tenemos una distribución muy distinta al resto de los países europeos. En España conviven ahora mismo, por eso el grado de competencia que tenemos en nuestro sector, conviven cadenas internacionales, como hay cadenas francesas, ¿no? Alemanas, con cadenas nacionales de todo el ámbito, pero una peculiaridad que no existe en otros países es que tenemos cadenas regionales y locales que no existen en otros países europeos. Perdona. Estas cadenas, permíteme que te diga, son precisamente la vía que tienen muchos productores locales y regionales para implantar sus productos. Establecimientos, sobre todo de los últimos emprendedores, chavales más o menos jóvenes, que han intentado abrir establecimientos a granel de esa legumbre que está marcado claramente cerca del territorio. Claramente está buscando una trazabilidad con una etiqueta para al final ponderar el territorio y está siendo encarecido por todo aquello que está pasando para poder haber un pequeño establecimiento de a granel, claramente del territorio cercano, de la búsqueda de apoyo de ese agricultor. Cuando te viene lentejas o alubias de más allá de nuestra Comunidad Económica Europea y marca claramente ese precio sin buscar claramente esos cánones de seguridad o de salubridad. A ver, no puedo dejar pasar el tema de la seguridad. El tema de la seguridad alimentaria está totalmente garantizado en todos los productos que ponemos en el mercado. Y quiero dejarlo porque viene por la normativa europea. Eso no podemos dejar que los consumidores piensen... Y más ahora con todas las alertas sanitarias que hay que tener muchísimo cuidado con esos mensajes. La protección del trabajador dentro de esos convenios, o esos derechos, o esa legalidad de estatutos de los trabajadores que pueden marcarse a nivel europeo o nacional o de comunidad autónoma, a aquel trabajador que viene de donde viene, también es otro producto que viene de tantos. La mayoría de las explotaciones apenas tienen trabajadores. De todas las maneras, se nos acaba el tiempo. Un minuto y se acabó. Y al consejero otro minuto y se acabó. Castilla y León es el granero de España. Correcto. La inmensa mayoría de las explotaciones son de cereal de secano. La política agraria comunitaria que tenía que estar aprobada 21-27 no lo está. Y para que quede claro, cuando entramos en la Unión Europea cobrábamos de media por hectárea 25.000 pesetas y hoy cobramos 120 euros, el 30% menos. El trigo no sube, los tractores suben, la maquinaria sube, fitosanitarios, herbicidas y todo. ¿Qué rentabilidad tiene el secano de Castilla y León? Y por parte... resulta que queremos cambiar a regadío y el Gobierno, la Confederación, no nos permite o no nos lo hace el mejorar los regadíos que tenemos o el cambiar secanos con regadío. ¿Cuál es el futuro de la gran extensión de la gran llanura de Castilla y León si no mejoramos estas cuestiones? Un minuto, consejero, y acabamos este programa que da para mucho. Lo primero, que la Administración regional está con nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Y lo está desde todas las aristas, la de la modernización de los regadíos, la de la negociación de la PAC, y en este momento entendiéndoles en su situación, porque es una situación delicadísima y complicadísima. Pensemos todo lo que ha hecho un ganadero en Castilla y León con la sanidad animal, y pensemos que tenemos ahí a la puerta muchísimos problemas que nos pueden venir derivados de la fauna silvestre. Y necesitamos que en Castilla y León se cace, y lo digo así de claro, porque si no se caza, nuestros ganaderos van a tener muchísimos problemas. Sobra el 50% de la caza mayor que hay en esta comunidad. Sí, luego vais a tener un minuto y acabamos. Y acabo con la siguiente cuestión. Hemos hablado de agricultores, de ganaderos, de industria agroalimentaria y hemos hablado también de distribución. Pero no hemos hablado de quien nos une a todos nosotros, que es el consumidor. Y el consumidor es también el agricultor, el distribuidor, la industria agroalimentaria y el periodista y el político. Por tanto, en aras de ese consumidor, necesitamos que nuestros agricultores y ganaderos tengan unos precios justos y adecuados y tengan una situación en la que puedan vivir de manera tranquila, no inestable.
Y en aras también de esos consumidores necesitamos una gran industria transformadora y una buena distribución. Unos segundos, Raúl, y otros segundos, Isabel, y ya acabamos. Sobre todo de inicio, como tal. El SMI no es el problema del campo. Las políticas izquierdas, derechas, carcas, no carcas, claramente e históricamente, y si estamos como tal en Castilla y León, la dificultad al final que sobre todo el pequeño agrario, que al final es el trabajador también, no latifundios, no grandes terratenientes, sino claramente el pequeño agricultor es el trabajador, necesita realmente esa mesa que decía el consejero, en el que realmente se aboquen políticas para que sea consumidor, es decir, que tenga dinero en su casa para la economía diaria del consumo, como también posible contratación máxima posible para ese SMI y sobre todo políticas certeras, no solo para parches momentáneos, sino claramente en el que cada mañana pueda tener claramente esa no dificultad ya no solo en el precio final, sino sobre todo también del día de su explotación, como puede ser desde los fitosanitarios, gasolinas o todo eso. Entonces, al final, acertando claramente, como decía el consejero, es agricultor, trabajador y consumidor, y también empleador. Por lo tanto, bienvenida sea si de una vez por todas, desde la Junta de Castilla y León, se busca una mesa que busque todo aquello, agricultor como consumidor y sobre todo contratador de esos empleados que necesitan ese SMI. Isabel. Pues nosotros, desde luego, manifestar que estamos comprometidos, desde luego, con los productores, porque no puede ser de otra forma. Necesitamos que la agricultura efectivamente sea sostenible, porque al final la cadena tiene que ser eficiente y nosotros no tenemos ningún otro interés que no sea en seguir comprando, y nos gustaría, sobre todo, que los agricultores sean capaces de organizarse para tener y ofrecer una estabilidad en precios, en volumen y que podamos mantener unas relaciones estables a lo largo del tiempo. Eso sí, necesitamos que se agrupen y tengan una capacidad suficiente como para poder abastecer también a nuestras empresas. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí esta noche. Se nos ha hecho corto, ¿eh? Bueno. Muy corto, muy corto. Y nosotros acabamos. También muchísimas gracias a ustedes, a los consumidores, por haber estado ahí. Adiós.